Bendiciones y feliz sábado para todos. ¿Cuántos vinieron a alabar el nombre de Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. En esta mañana, la palabra que el Señor ha querido que traigamos es titulada Las señales del tiempo del fin. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea que nos dirija y podamos entender la palabra que Él nos ha traído. Oramos. Dios eterno que das en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre de ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios que siempre está con nosotros, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Te pedimos, Dios, que cada cosa que sea aquí sea para honra y gloria tuya, Señor, y que pueda ser de bendición y edificación para nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señales del tiempo del fin y la venida de Cristo. Vivimos en un mundo finito. Sabe que la Biblia habla acerca de los acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Y debemos estar preparados y atentos para cada uno de estos eventos. La Biblia menciona un evento muy importante que es la segunda venida de Cristo. Algo que va a suceder en el mundo, algo nunca visto, la segunda venida del Señor. También menciona que va a haber en los últimos tiempos catástrofe, hambre y muchas guerras. Algo que todos sabemos que está sucediendo hoy en día. O sea que no estamos ocultos en cuanto a esto. También debemos saber que cada uno de los que estemos preparados, lo que estemos sirviendo al Señor, no debemos de temer a cada una de esas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Debemos de tener la certeza de la eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si vamos al libro, acompáñenme, al libro de Mateo, su capítulo 24. Allí el Señor Jesucristo nos habla sobre aquellos acontecimientos que están sucediendo hoy en día, porque estamos viviendo en los últimos días. ¿Verdad que sí? Entonces, Mateo 24, versículo 3 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos os engañarán. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día vemos muchas personas proclamándose dioses, pero detrás de eso, ¿quién está? Satanás. Satanás es el autor y engañador que utiliza a los seres humanos para hacer estas cosas. Seguimos leyendo en el versículo 6. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que esto no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, esa es una de las señales que estamos viendo hoy en día, porque hay guerra y rumores de guerra. Por ejemplo, este caso de Gaza y Palestina en Israel, tienen ya creo que casi un año aproximadamente que han estado en guerra. Entonces, estos son acontecimientos que nosotros lo estamos viendo que están sucediendo. En el libro de preparación para la crisis final, en un párrafo que tengo aquí, en su página 99,
Dice lo siguiente. Satanás, Satanás es la razón de los placeres. Ok, ahora sí. Satanás se deleita en las guerras, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de ese modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mal y la tierra, en las grandes confrontaciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Debemos de tener presente que Satanás tiene mucho poder. Y todos estos acontecimientos que están sucediendo es porque él lo está provocando. Él está detrás de todo eso. Anteriormente yo estaba escuchando la noticia, no sé en qué país era, pero un país estaba transportando sus alimentos de un lugar a otro y otro país, cada vez que pasaba el barco de los alimentos, derrumbaban el barco. Entonces, uno se preguntaría, ¿cuál es la necesidad? ¿No es verdad que sí? Pero debemos saber que Satanás es el que está detrás de cada una de esas cosas. Seguimos leyendo en Mateo, en el versículo 7. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Como dicen por ahí, eso es algo famoso ya en este tiempo. No tenemos que ir a África, a esos lugares donde, o sea, lugares donde muchas personas están pasando mucha hambre. No tenemos que ir tan lejos. A nuestro alrededor, en nuestro entorno, hay muchas personas hoy en día que están pasando hambre. Entonces, esto no es un misterio. Nosotros, día por día, cada segundo, nosotros estamos viendo cada una de las señales que están sucediendo antes de la venida del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 8. Pero todo esto solo es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todo por causa de mi nombre. O sea, en este último tiempo los cristianos van a ser perseguidos, van a ser matados. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor y tenemos el privilegio de que vivimos en un país donde nosotros podemos predicar el mensaje libremente. Porque hoy en día hay muchos países donde los cristianos están siendo perseguidos. No pueden predicar la palabra de Dios porque los meten preso. Entonces nosotros debemos de concientizar y aprovechar la oportunidad que el Señor está dando aquí para predicar la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto aquí? Que muchos de nosotros abandonaremos la fe. Muchos de los cristianos abandonaremos la fe. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Si vamos al versículo 24 de Mateo, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos.
Entonces, nosotros estamos aquí sentados, pero no estamos exentos de que nosotros caigamos. No estamos exentos de que nosotros fallemos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y tener una comunión con el Señor cada día para que no caigamos en esas tentaciones. Otra cosa que va acorde a esto del abandono de la fe es que la iglesia va a ser zarandeada. ¿Ustedes sabían, mis hermanos? La iglesia va a zarandear, la van a zarandear, la van a sacudir, como sacuden el trigo. Se queda el trigo y la paja que hace. Entonces nosotros debemos procurar ser qué? El trigo y no la paja. Aquí tenemos un párrafo del libro Preparación para la crisis final. Lo pueden leer. Es un libro realmente poderoso, poderoso. Entonces debemos leer este libro. Eh, bueno, el hermano Pedro dice que ese no viene. Entonces será buscar uno de esos hermanos por ahí que tienen tiempo para buscarlo y sacudirlo a ver. Porque este me lo prestó un hermano. Realmente. Yo preparé este tema, yo quería expandirlo y estaba hablando con un hermano y me consiguió este libro. Este libro es muy importante. Así mismo. Entonces, dice en la página 58, Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos o motivos. Muchos serán solo paja, no trigo, pues no habrá valor en ellos. Satanás ha bajado teniendo gran poder para obrar con todas las seducciones de injusticia en aquellos que perecen. Y todo lo que es susceptible de ser removido lo será. Solamente subsistirá aquellas cosas que no pueden serlos. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. O sea, nosotros debemos prepararnos, mis hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros logramos, no caer? Dice aquí en su página 61, el apóstol Pablo amonesta, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos seremos probados, pero ninguno necesita caer. O sea, podemos caer porque nosotros no somos perfectos. Pero aquí dice que no debemos de caer. Ahora, ¿por qué no debemos de caer? Exacto, como dice el hermano Willy, agarrarnos de la roca que es el Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros logremos esto, debemos cada día tener una comunión con nuestro Dios en oración y en el estudio de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Porque hoy en día, como dice el hermano Jackson, hoy en día hay mucha gente predicando y diciendo que Dios me dijo. Y el hermano dice, yo le tengo miedo a esa gente que dice que Dios me dijo. Son muchas la gente que dice, Dios me dijo, hermano. Ahora yo le hago pregunta, ¿y esto para qué es? Porque solamente dicen, Dios me dijo. Pero yo creo que el Señor dejó esta palabra, fue para algo. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, porque andan muchas personas por ahí diciendo que Dios me dijo, que yo me soñé. Eso es algo bueno. El mismo hermano Jackson tuvo esa experiencia con su esposa, Isabel. Un hermano que se le acercó a su esposa le dijo que el Señor le reveló que esa iba a ser su esposa. Por hermano, ya esa hermana estaba casada y comprometida con el hermano Jackson.
Entonces, ¿ustedes creen que eso está bien? Eso no está bien. Entonces, hay que tener en cuenta con esa persona que anda diciendo que Dios le dijo. ¿Entiendes? Porque a veces son hasta personas que no están ni estudiando la palabra de Dios. Y no es que no haya personas que el Señor le hable, porque hay muchas personas que el Señor le habla a través de los sueños. Lo que pasa es que hoy en día eso está muy, muy famoso, muy popular, de que Dios me dijo. Es más fácil así, Dios me dijo, y mantener la iglesia llena con que Dios me dijo. ¿Entiendes? Entonces, las personas lo que hacen es muchas veces trabajar la mente de la persona psicológicamente, mantienen a la gente dentro de la iglesia con presión psicológica. Entonces, la gente lo que tienen es que miedo. Entonces, no están en la iglesia sirviendo a Dios por amor, sino están sirviendo ¿por qué? Por miedo. Entonces, otras condiciones o señales del tiempo del fin es la traición y el odio. Habrá gran maldad y poco amor. Y por último, que fue la lectura bíblica, la expansión del evangelio por todo el mundo. La expansión del evangelio por todo el mundo. Nosotros debemos estar preparados y listos ¿para qué? Para predicar el mensaje a todo el mundo en esta generación. Nosotros no podemos conformarnos con solamente venir aquí a la iglesia. Nosotros no podemos conformarnos con solamente ser miembros. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 28, a ver qué nos dice la palabra allí. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Dice allí, bueno, vamos a leer el versículo 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros somos llamados ¿qué? Somos discípulos y tenemos que hacer discípulos. Entonces, miembro de la iglesia y discípulo son cosas diferentes. ¿Entiendes? Porque un miembro, lo tengo aquí enumerado, a ver, un miembro es creyente que vive como el mundo. Ay, hermano, eso sí está viviendo hoy en día, bastante. Porque hay muchas iglesias que están llenas. Somos cristianos, por entonces queremos vivir como vive el mundo. Tenemos tatuajes. No que quieren introducir, ya la música del mundo está introducida dentro de la iglesia. Entonces, todo lo que hace el mundo lo quieren hacer. Así que queremos vivir con moda dentro de la iglesia. Entonces, así no debe ser. Otras cualidades de los miembros, va a la iglesia. El miembro siempre viene a la iglesia. A todo culto, no falta. Siempre está aquí en la iglesia. Ese siempre, y cumple todos los requisitos, todas las reglas de la iglesia. Habla de la misión de Jesús. Es cómodo. Hermano, debemos sacudirnos, no podemos ser cómodos. Tenemos que hacer sacrificio. Debemos recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesús allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos hacer sacrificio. La vida de cristiano no es fácil, lo sabemos, no es fácil. Hay muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero tenemos al Todopoderoso, el que suple todo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aferrémonos cada día a ese Señor Todopoderoso. Los miembros de la iglesia hablan de la misión.
se centra en sus valores, intereses, preocupaciones, miedos, prioridades y estilo de vida. Eso hace miembro. Lo más importante es lo mío, mis estudios, que la universidad, que el trabajo. Habemos personas tan cargados, mire, que lo hay. Hay miembros de la iglesia que trabajan, están en la universidad, que están haciendo 3 o 4 cursos en Infotec. Hermano, ni tiempo le da para dedicarle a la familia. Entonces, ¿qué tiempo le vamos a dedicar al Señor? ¿Nos estamos preparando para cuando el Señor venga? No podemos dejar que los afanes de esta vida hagan que nosotros perdamos nuestra salvación. Entonces, a lo que somos enviados, a ser discípulos. Un discípulo vive como creyente, creyente que vive como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo con fuerza, hermano. Nosotros tenemos que vivir como quién? Como Jesús. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Él iba a los enfermos, le daba alimento, donde le necesitaba. Entonces, ese trabajo de cada uno de nosotros, ese trabajo de cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos y llevar el mensaje a todas esas personas que lo necesitan. El discípulo, a diferencia del miembro, es la iglesia. ¿Qué es el discípulo? Nosotros somos la iglesia. No nos conformemos, hermano, mire, con venir solamente aquí a la iglesia y sentarnos, porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ser la iglesia. Un discípulo está comprometido con la misión. Habemos mucho que predicamos de la misión y hablamos de Jesús. Pero nosotros debemos estar comprometidos ¿con qué? Con la misión. Que todos los eventos, que todas las actividades, todo lo que haga la iglesia, nosotros tenemos que estar ahí al frente, siempre dispuestos. Un discípulo hace sacrificio. Yo creo que si hace un examen ahí, yo creo que nos quemamos todito. Porque habemos mucho que no hacemos ese sacrificio. Vamos a reuniones y hablamos, sí, somos hasta los primeros que opinamos, decimos, sí, hermano, este proyecto vamos a aprobarlo, que exacto. Este proyecto podemos aprobarlo, así, vamos a hacerlo. Pero el día del proyecto no está ahí ni aparece, hermano. ¿Entiendes? Entonces, esta obra es de todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer el sacrificio. Porque el Señor Jesucristo murió solamente por mí. No, el Señor murió por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer el sacrificio. Es para nuestra salvación, mis hermanos. No es que usted va a hacer un sacrificio en balde. ¿Entiendes? Porque si yo fuera a hacer un sacrificio solamente para el hermano Alexis, para que se salve. Yo hago mi sacrificio, pero el hermano no se salva. Pero no me salvo yo, se salva él. Entonces, el sacrificio que nosotros vamos a hacer es para nuestra salvación. Ahora, ¿cuántos quieren ser salvos? Pues hagamos el sacrificio. Otra cualidad del discípulo, a diferencia del miembro, que todo el centro del miembro solamente hacia él, sus prioridades y sus cosas, el discípulo se centra en Jesús. Nuestra vida completa debe ¿qué? Centrarse en Cristo Jesús. El camino no es fácil, mis hermanos. La vida de cristiano no es fácil. Pero nosotros tenemos que aferrarnos del Señor Jesucristo. Nosotros debemos confiar en el Señor Jesucristo. Porque el Señor suple. El Señor es dueño de todo. Nosotros estamos hoy aquí porque el Señor Jesús nos ha dado el privilegio. Su trabajo que usted tiene es porque el Señor se lo ha dado. Que la universidad, todo eso, todo lo que tenemos es el Señor que nos lo ha dado. Entonces,
Todo lo que gire a nuestro entorno tiene que girar en torno a quién? A Jesús. También de las señales de los últimos días que hoy estamos viviendo, hay acontecimientos morales y sociales que están sucediendo hoy en día. Si vamos al libro de Segunda de Timoteo, acompáñenme ya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Leemos, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos o no estamos viviendo en tiempos peligrosos? Miren, mis hermanos, mire cómo que nosotros debemos andar, mire. Así. Cuando nosotros entremos por ahí, debemos entrar y salir así, de rodillas. Te digo por qué. Son muchas las enfermedades que hay. Y yo le doy muchas gracias a Dios que yo y mi familia, gracias Señor, no tenemos ningún problema de salud. Son muchos problemas de salud que hay. El cáncer está acabando, mis hermanos. Eso es algo, y eso es algo como la gripe, porque lo más popular es la gripe, todo el mundo es la gripe. Así está el cáncer. Y muchas enfermedades hay por ahí. Entonces, nosotros debemos venir de rodillas aquí todos los días a alabar al Señor, porque el Señor nos da la oportunidad y nos da el privilegio de estar sano y saludable. Seguimos leyendo, versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Todo eso lo estamos viviendo hoy en día. Ya hoy en día usted no puede confiar en nadie. Usted no puede confiar, hermano, mire, ni en su sombra, porque cuando viene lo engaña. Hay personas, mire, que se le arrodilla, hermano, mire, y le dice, mira, ay, no, que yo no lo vuelvo a hacer, que no lo voy a hacer. Hermano, y de que tú de la espalda, mire, chap, lo apuñala por la espalda. Así hay gente hoy en día, no se puede confiar en nadie. Los padres no comprenden a sus hijos, los hijos no respetan a su padre. Todo eso se está viviendo hoy en día. Una madre mata a su hija, su hijo mata. Bueno, hubo un caso, no sé si te escucharon el caso de, en Bávaro, creo que fue, de la tía, creo que fue la tía, lo que le hizo a ese niño, hermano. Mire, eso da deseo de llorar, hermano. Eso rompe el corazón, hermano. Usted agarra a un niño pequeño de eso, mire, Dios lo libre, y hacerle lo que hizo esa mujer. Eso es algo terrible. Nosotros como humanos no soportamos una cosa así. Eso fue terrible lo que hizo esa mujer a ese niño. Uno no sabe lo que sufrió ese niño. Y yo estaba analizando y viendo ese caso, hermano. Mire, a mí se me cayó como el ánimo, hermano. Pero, ¿qué yo pensé? Lamentablemente el caso son cosas que están escritas aquí, en la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos sorprendernos por esto. Con todo el corazón, con todo el dolor, no debemos sorprendernos. Porque estas son cosas que el Señor mismo dijo que van a suceder y están sucediendo en estos tiempos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, ¿qué hacer? Prepararnos, mis hermanos. Asegurarnos con el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice,
traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos que evítalos. Bueno, recientemente en estos días, una amiga que mató a su amiga. Ahí está ese caso. No se puede confiar en nadie. También creo que hace 3 días, recientemente, un pastor que estaba predicando en su púlpito y al otro día amaneció muerto. Se ahorcó el mismo. Entonces, ¿quién es que está detrás de toda esta cosa? El mismo Satanás. Y nosotros le estamos viendo cada día, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos venir solamente a sentarnos aquí, mis hermanos. Nosotros tenemos que cada día tener una comunión con Dios, orar, estudiar su palabra. Ese es nuestro alimento diario. Eso es lo que nos mantiene, la palabra de Dios. Es lo que nos puede mantener cada día. Para nosotros poder soportar cada una de esas adversidades. Ya para culminar, vamos al libro de Lucas. Aquí el Señor nos deja una advertencia. Lucas capítulo 21. Vamos a ver qué advertencia nos deja el Señor allí. Lucas 21:34. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ya yo lo había mencionado. El ajetreo de esta vida que nosotros tenemos, mire hermano, mire, está acabando con nosotros. No tenemos ni tiempo para hacer la obra de Dios. Y nosotros estamos llamados para eso. Entonces, si usted está aquí sentado y está viendo aquí la iglesia y no está haciendo eso, hermano, mire, sacúdase. Sacúdase y póngase en eso porque si no se va a perder. Entonces, no podemos dejarnos llevar de los ajetreos de este mundo, los trabajos. Porque recuerden que en los tiempos de Noé, ¿cómo fue? Todo el mundo estaba bebiendo, estaban fiestando. Nosotros estábamos aquí en el culto, así mismo. Todo normal, giraba así mismo. Todo normal. Y vino el diluvio. Entonces, así mismo va a ser hoy en día. Entonces, no tenemos que estar preparados cada día, porque en cualquier momento nos pueden sorprender. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer ante todas estas cosas que están pasando? Si nos vamos al libro de Segunda de Timoteo 4:8, si algo lo encuentra, lo puede leer. Segunda de Timoteo 4:8. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a todos, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos que amar la venida del Señor Jesús. Eso debemos hacer ante toda esta adversidad. Entonces, vamos al libro de Tito. Tito
2:13. Tito 2:13. Lo que debemos hacer ante esa adversidad dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros? Aguardar. ¿Qué significa aguardar? Esperar, estar preparado, estar listo. Entonces, mis hermanos, hagamos los arreglos y pidamos al Señor cada día a que nos ayude a cada día estar preparado y aguardando su pronta venida. Que el Señor lo bendiga mucho y que cada día podamos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. En tu